La lluvia golpeaba el parabrisas mientras David Michei entraba en su cochera. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo de la tormenta de noviembre que azotaba la ciudad durante horas. A través de la niebla del agua y la oscuridad, pudo ver algo que lo hizo detenerse con la mano en la manija de la puerta. Al otro lado de la calle, bajo la luz parpadeante de la farola, una mujer y un niño pequeño estaban de pie bajo el aguacero junto a una pila de pertenencias, sus siluetas temblando por la tormenta. La mujer intentaba proteger a la niña con lo que parecía una chaqueta empapada, pero era una batalla perdida contra la furia de la naturaleza. David se quedó allí un momento, observando cómo se desarrollaba la escena, sabiendo que cualquier decisión que tomara en los próximos minutos lo cambiaría todo. David Michei había aprendido a vivir con el sonido del agua goteando de las tuberías rotas a las 3 de la mañana. Pero lo que más valoraba era la previsibilidad de su trabajo y la estabilidad que le proporcionaba a su hijo Tommy, de 10 años. Su pequeña casa de alquiler en la calle Maple no era gran cosa, pero el alquiler era asequible y estaba a poca distancia de la escuela primaria Lincoln, donde Tommy asistía al programa de educación especial que había sido una bendición para sus dificultades de aprendizaje. Ese martes por la noche, David había pasado el día arreglando un calentador de agua roto en el centro. Mientras conducía bajo la violenta tormenta, se encontró pensando en la reunión de padres y maestros de Tommy programada para el viernes. La imagen familiar de su calle solía traerle alivio. Pero esa noche, algo era diferente. Un gran camión de mudanzas estaba estacionado en ángulo frente a su casa, con las luces de emergencia parpadeando débilmente en la tormenta. Lo que vio le encogió el estómago de ira e incredulidad. Un hombre corpulento con un impermeable les gritaba a una mujer y un niño, gesticulando agresivamente hacia una pila creciente de muebles, empapados por la tormenta. La mujer parecía suplicarle, con las manos juntas en un gesto desesperado. La niña, que no tendría más de 7 u 8 años, se aferraba a la pierna de su madre, ambos empapados hasta los huesos. David ya había visto desahucios, pero había algo particularmente cruel en arrojar a una familia a una tormenta como esta. La mujer intentó acercarse al hombre una vez más, probablemente pidiéndole solo una noche más hasta que pasara la tormenta, pero él negó con la cabeza con firmeza y señaló hacia la calle. Fue entonces cuando David notó que la niña tropezó y casi se cae, salvada solo por los rápidos reflejos de su madre. La niña temblaba tan violentamente que David pudo verla desde el otro lado de la calle. Y entonces tomó la decisión. Salió a la tormenta y se encontró cruzando la calle hacia el lugar. El hombre del impermeable lo vio acercarse e hizo una pausa en su trabajo. «¿Todo bien por aquí?», gritó David, teniendo que alzar la voz por encima del ruido de la tormenta. El hombre se volvió hacia David con expresión cansada. «Asunto de propiedad privada». «No te preocupes, vecina». Pero David ya estaba mirando a la mujer y a la niña, fijándose en su ropa empapada, los labios azules de la pequeña y el terror absoluto en sus ojos. La mujer rondaría los 30 y tantos, con el pelo oscuro pegado a la cabeza y un rostro que podría haber sido hermoso si no estuviera deformado por la desesperación. «Mamá», dijo David, dirigiéndose directamente a ella. «Tú y tu hija necesitan refugiarse de este tiempo. Mi casa está justo enfrente. Puedes esperar allí hasta que pase la tormenta». La mujer lo miró con sorpresa, como si la amabilidad de una desconocida fuera lo último que hubiera esperado. «No podíamos ser una molestia», empezó a decir, pero su voz se perdió en una violenta ráfaga de viento. «No es una molestia», dijo David con firmeza, y luego miró al hombre del impermeable. «Has dejado claro tu punto. Dales unos minutos para que recojan lo que puedan cargar y encuentren refugio para pasar la noche». La expresión del hombre se endureció. «Este es un desalojo legal, debidamente notificado y ejecutado. Y tengo una brújula moral y una casa seca», respondió David. «La tormenta no durará para siempre, pero la hipotermia puede matar a un niño en menos de una hora». Algo en el tono de David convenció al hombre de que no valía la pena luchar. «5 minutos», gritó por encima del hombro.
Luego termino este trabajo y me voy. En cuestión de minutos, habían rescatado lo que podían cargar y cruzaban la calle apresuradamente hacia la casa de David. Al llegar a la puerta principal, el hombre del impermeable se marchó, dejando el resto de sus pertenencias a merced de la tormenta. «Hay dos en el baño al final del pasillo», dijo David, encendiendo las luces. «Prepararé café y a ver qué tenemos para chocolate caliente». La mujer seguía de pie en la entrada, chorreando agua y mirando a su alrededor como si no pudiera creer dónde estaba. «Soy Sara», dijo en voz baja. «Esta es mi hija, Emma. No sé cómo agradecerte esto. Soy David, y no tienes por qué agradecerme. Nadie debería estar afuera con este tiempo, y menos con un niño». Emma, que había estado en silencio desde que entraron, por fin habló. «¿Esta es tu casa?» «Sí», dijo David, sonriéndole. «Vivo aquí con mi hijo, Tommy, pero ahora mismo está en la escuela para recibir ayuda con la lectura. Debería estar en casa en una hora». Mientras Sara y Emma se secaban, David se preguntaba en qué se había metido. Lo más inteligente habría sido ayudarlas a encontrar un motel para pasar la noche, pero algo en la desesperación de Sara sugería que no se trataba simplemente de estar atrasada con el alquiler. Había un miedo en sus ojos que iba más allá de la falta de vivienda. Cuando salieron del baño, considerablemente más humanos a pesar de llevar la ropa todavía mojada, David les ofreció bebidas calientes. Emma fue a explorar su estantería mientras Sara se acomodaba en una silla. Se suponía que la tormenta amainaría por la mañana. David dijo: «Podemos decidir qué hacer entonces». Sara asintió, pero la tensión persistía en sus hombros. Se suponía que nos quedaríamos con el padre de Emma, pero no funcionó. Claramente había una historia detrás, pero David no insistió. A veces, lo más útil era proporcionar un espacio seguro sin hacer demasiadas preguntas. Cuando Tommy llegó a casa de la tutoría, simplemente asintió ante la presentación y comenzó a explicarle su colección de libros a Emma. David observó a los dos niños interactuar con naturalidad y notó que Sara se relajaba al observar a su hija encontrar una amiga. Durante la siguiente hora, entablaron una conversación amena. Sara mencionó que solía ser maestra de primaria, pero que últimamente había estado cambiando de puesto. Tommy convenció a Emma para que le ayudara con un rompecabezas, y ambos niños se despatarraron en el suelo, absortos en la tarea. «Son buenos niños», observó David. «Emma ha pasado por mucho últimamente», dijo Sara en voz baja. «Es agradable verla actuar como una niña normal de 7 años, para variar». Lo que David no esperaba era que Emma pidiera usar el baño y que Sara diera instrucciones sorprendentemente específicas para alguien que nunca había estado en la casa. Era fácil pasarlo por alto, pero plantó una semilla de curiosidad que crecería antes de que terminara la noche. La primera señal de que esto no iba a ser una simple noche de estancia llegó en el desayuno de la mañana siguiente. David había empezado a preparar café y estaba mirando al otro lado de la calle los restos dispersos de las pertenencias de Sara y Emma cuando Sara apareció con una de sus camisas de franela sobre su vestido. «Espero que no te importe», dijo, señalando la camisa prestada. «Claro que no. ¿Cómo dormiste?» «Mejor que en semanas». Emma sigue dormida. Se quedaron mirando por la ventana los efectos de la tormenta. «¿A dónde planeabas ir antes de lo de ayer?», preguntó David con indiferencia. La pausa de Sara fue demasiado larga. Esperaba encontrar un alquiler temporal, algo mensual hasta que pudiera recuperarme. Era razonable, pero David había pasado suficiente tiempo con gente en crisis como para reconocer cuando alguien estaba siendo cuidadosamente sincero en lugar de completamente honesto. Después de que Tommy se fuera a la escuela, David se preparó para ir a trabajar. «Puedes quedarte aquí este día. Tengo televisión por cable, y Emma parece haber encontrado muchos libros. ¿Estás segura? No me gusta aprovecharme». «No lo estás. Pero tengo una pregunta. ¿Están tú y Emma a salvo aquí? ¿Hay alguien que pueda venir a buscarlas y que pueda representar un problema?» Sara sopesó sus opciones cuidadosamente.
No creo. Así es, pero no puedo garantizarlo. David le explicó su rutina diaria, le dio a Sara sus números de contacto y le mostró las precauciones de seguridad. Si algo no va bien, confía en tu instinto. Salió a trabajar esa mañana con la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía predecir. El trabajo era una reparación compleja que lo mantuvo ocupado durante horas, pero parte de su mente seguía en Maple Street. No fue hasta que llevaba 3 horas de reparación que sonó el teléfono de David. La voz de Sara estaba tensa por el pánico controlado. David, creo que podríamos tener un problema. Hay un hombre afuera. Lleva 1 hora sentado en un sedán negro al otro lado de la calle, observando la casa. David se incorporó de inmediato, totalmente concentrado en la llamada. ¿Lo ves con claridad? No lo veo desde esta distancia, pero no es del barrio. No ha salido del coche ni ha hablado con nadie. Solo está esperando. Ve a la parte trasera de la casa, lejos de las ventanas. Lleva a Emma contigo y llama a la señora Patterson. Voy a llamar a la policía. Y volviendo a casa. El sedán negro ya no estaba cuando David llegó a su calle, pero el coche de la señora Patterson en la entrada le indicó que Sara había seguido las instrucciones. Los encontró a los 3 en la cocina. Se fue unos 10 minutos después de que te llamara, dijo Sara. Pero no sin antes bajarse y dar una vuelta por la casa como si estuviera comprobando todas las salidas. La señora Patterson parecía genuinamente preocupada. Llevo 40 años viviendo en esta calle. Conozco todas las caras de este barrio y nunca había visto a ese hombre. David se dio cuenta de que aquello de lo que Sara huía ya no era una teoría. Alguien la buscaba activamente. Creo que Emma y yo deberíamos irnos, dijo Sara en voz baja. Nunca tuve intención de meterte en problemas. ¿A dónde irías? Preguntó David con un tono práctico. El silencio de Sara fue respuesta suficiente. No irás a ninguna parte. No hasta que averigüemos a qué nos enfrentamos. El descubrimiento fue pura casualidad esa noche. Mientras Sara ayudaba a Emma con los deberes y David arreglaba la puerta de un armario, el viento esparció papeles que se habían caído del bolso de Sara. Mientras David se agachaba a recogerlos, vio un extracto bancario con un nombre que le heló la sangre. Sarah Elizabeth Blackwood. Blackwood, el mismo nombre que su misterioso casero. David se quedó mirando el papel, pensando en las implicaciones. Recogió los papeles sin decir nada, pero le temblaban las manos al devolvérselos a Sara. Ella levantó la vista y de inmediato notó su expresión. Su rostro palideció. Tenemos que hablar, dijo David en voz baja. Afuera, en el porche trasero, David fue directo al grano. Blackwood, como Edmund Blackwood, el dueño de esta casa. Sara cerró los ojos y se apoyó en la barandilla. Es mi padre. Todo lo que David creía entender sobre la situación de repente se volvió más complicado y peligroso. Tu padre es Edmund Blackwood, el magnate inmobiliario dueño de la mitad de las propiedades de alquiler de esta ciudad, incluida esta. Reconocí la dirección cuando nos trajiste, pero no sabía cómo decírtelo. Así que cuando dijiste que huías de alguien peligroso, yo huía de él y de Richard Morse, el hombre con el que mi padre quiere casarme. El nombre de Richard Morse le dio a David como un puñetazo. Conocía ese nombre por las páginas de negocios. Un rico promotor inmobiliario y miembro del ayuntamiento con mucha influencia. ¿Por qué? ¿Qué gana tu padre? Sara guardó silencio durante mucho tiempo. Control. Tras la muerte de mi hermano el año pasado, me convertí en la única heredera de la fortuna Blackwood. Pero el testamento de mi abuelo establece condiciones sobre la estabilidad familiar y los matrimonios apropiados. Si me caso con Richard, mi padre mantiene el control a través de él. Si no lo hago, y si me pasa algo, Emma se convierte en la heredera, con mi padre como su tutor hasta que cumpla 25 años. David no necesitaba detalles sobre lo que había hecho Richard. El miedo en la voz de Sara lo dejaba claro. Así que, el hombre que vigila la casa hoy, probablemente sea de la familia de Richard.
Mi padre ha sido discreto en la búsqueda, pero a Richard no le importa la discreción. Hay algo más que debes saber. Sara continuó. Tu renta, la razón por la que es mucho más baja que el precio del mercado. Mi padre no hace nada por bondad. Te ha estado vigilando, David. Tu historial laboral, el expediente escolar de Tommy, tu situación financiera. David sintió un escalofrío. ¿Por qué? Porque los inquilinos agradecidos son herramientas útiles. Tiene toda una red de personas que le deben favores. Lleva 3 años cultivando esa relación contigo. Las implicaciones eran asombrosas. La cómoda vida de David había sido una ilusión orquestada por un hombre que veía a los seres humanos como piezas de ajedrez. Ahora va a usar eso en nuestra contra. David se dio cuenta. Sara asintió con tristeza. Se pondrá en contacto contigo directamente pronto. Ofrece incentivos para que nos entregues o amenaza con desalojarnos si no cooperas. David pensó en Tommy, en la estabilidad que necesitaba su hijo, en el programa de educación especial y la vivienda que podría pagar con su salario. ¿Qué pasaría si te entrego? Richard nos aceptaría de vuelta. Probablemente nos mudaría a un lugar remoto donde no pudiera volver a escapar. Emma crecería viendo cómo destrozaban a su madre, y al cumplir 18, se convertiría en el próximo objetivo de Richard. David se quedó allí, consciente de que se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Todo lo que había construido para Tommy estaba ahora en peligro por haber decidido ayudar a una desconocida. Hay una cosa más, dijo Sara. Tengo pruebas, documentos, grabaciones, registros financieros que prueban lo que mi padre y Richard han estado haciendo, no solo a mí, sino a otras personas. Negocios logrados mediante chantaje. Inquilinos desalojados por no cooperar. Mujeres silenciadas tras la agresión de Richard. ¿Por qué no has acudido a la policía? Porque la mitad del departamento de policía le debe favores a mi padre. Pero se está iniciando una investigación federal. Un grupo de trabajo investiga la corrupción en proyectos de desarrollo urbano. Si pudiera hacerles llegar las pruebas, podrías derribar a tu padre y a Richard, y liberarnos a Emma y a mí. Pero necesito tiempo para contactar con las personas adecuadas y necesito un lugar seguro mientras averiguo cómo hacerlo sin que nos maten. David miró a esta mujer que lo había puesto todo patas arriba y se dio cuenta de que no le estaba pidiendo que eligiera entre su familia y la suya. Le estaba ofreciendo la oportunidad de formar parte de algo más grande. ¿Cuánto tiempo necesitarías? Quizás una semana. 2 como máximo. David pensó en Tommy, en los riesgos, en la posibilidad de que todo saliera mal. Luego pensó en la sonrisa de Emma y en el tipo de hombre en el que quería que se convirtiera su hijo. Bueno, encontraremos la manera de que funcione. La llamada llegó justo cuando Sara había predicho que llegaría. David le estaba leyendo un cuento a Tommy antes de dormir. Emma se acurrucó escuchando cuentos de valientes caballeros cuando su teléfono vibró con un número desconocido. David Mitchell. La voz era culta, autoritaria. Soy David. Soy Edmund Blackwood. Creo que tienes algo que me pertenece. David se obligó a mantener la voz firme. No estoy seguro de a qué te refieres. No insultes mi inteligencia, David. Has estado dando cobijo a mi hija y a mi nieta. Llamo para hablar de las condiciones de su devolución. El tono informal le puso los pelos de punta a David. No son propiedades que se puedan devolver. ¿Verdad? Déjame explicarte tu situación, David. Eres un buen hombre que trabaja duro para mantener a su hijo. Alquilas una casa preciosa por un precio muy inferior al del mercado, lo que te permite enviar a Tommy a unos excelentes servicios de educación especial. Tu contrato de arrendamiento se renueva el mes que viene. David sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Podrías simplemente desalojarte, obligarte a buscar una vivienda alternativa, lo cual sería difícil con tu salario. Tommy tendría que cambiar de escuela, dejar a sus amigos, adaptarse a un nuevo programa que podría no ser tan efectivo. O bien, David sugirió, o podría ser de ayuda.
Convencer a mi hija de que vuelva a casa. A cambio, extendería tu contrato de arrendamiento indefinidamente. Quizás te ofrecería la oportunidad de comprar la casa a un precio razonable. Y si Sara no quiere volver a casa, estarías albergando a un fugitivo. Sara se llevó ciertos documentos cuando se fue. Eso es robo, David. Cualquiera. Quien ayuda a un ladrón se convierte en cómplice. David sintió que la ira aumentaba. ¿Qué documentos? Deberías preocuparte por el bienestar de tu hijo. Tommy es un chico tan brillante. Sería una pena que su educación se viera interrumpida por la falta de criterio de su padre. No amenaces a mi hijo. Simplemente estoy señalando las consecuencias naturales de ciertas decisiones. Tienes hasta mañana por la noche para decidir con prudencia. La línea se cortó. Cuando David regresó al dormitorio, Sara le echó un vistazo a la cara y supo lo que había pasado. Más tarde, sentadas a la mesa de la cocina, Sara dijo en voz baja: «Tiene razón en una cosa. Tommy sufriría si pierdes esta casa. Está sugiriendo que debería entregarte. Sugiero que tal vez Emma y yo deberíamos desaparecer esta noche antes de que tengas que tomar esa decisión». David miró a esta mujer, dispuesto a sacrificar su seguridad para protegerlos a él y a Tommy. ¿A dónde irías? No lo sé. Quizás a un refugio. Quizás a encontrar otra familia dispuesta a ayudar. Hay alguien. Nosotros. Vamos a terminar lo que empezaste. Sara. Durante la siguiente hora, Sara expuso las pruebas que había descubierto. Registros financieros que mostraban sobornos a funcionarios municipales, conversaciones grabadas que detallaban planes para expulsar a los inquilinos, fotografías que documentaban las agresiones de Richard Morse. Es suficiente para encerrarlos a ambos durante décadas, pero solo si llega a las personas adecuadas. Estaban haciendo planes cuando oyeron pasos en la grava afuera. David apagó inmediatamente la luz de la cocina y se acercó a la ventana. 3 hombres se movían sistemáticamente alrededor de su casa, revisando ventanas y puertas con eficiencia experta. «Trae a Emma», susurró David con urgencia. «Nos vamos ahora». Escaparon por la puerta trasera, recorriendo los patios vecinos para llegar a la camioneta de David. Mientras se alejaban con las luces apagadas, David pudo ver los rayos de luz de las linternas dentro de su casa. Al mirar por el retrovisor a Emma, acurrucada contra Sara, David comprendió que su antigua vida había terminado. La casa segura era la cabaña de la hermana de la señora Patterson en las montañas, aislada y accesible solo por un camino de tierra. Mientras Emma exploraba con curiosidad infantil, David y Sara planeaban sus próximos movimientos. «Tengo que volver», dijo Sara, «a donde escondí las pruebas. Están en una caja de seguridad en el centro». Eso es exactamente lo que esperarán. Entonces tendremos que ser más listos que ellos. Su plan era audaz. David entraría en la oficina de Blackwood y exigiría una reunión cara a cara mientras Sara recuperaba las pruebas. Dependía completamente de la arrogancia de Blackwood y de su suposición de que David podía ser intimidado. El plan comenzó a las 2 cuando David cruzó la puerta principal de Industrias Blackwood como si perteneciera allí. Vestía su mejor ropa y llevaba un portapapeles, confiando en la verdad de que la mayoría de la gente no cuestiona a alguien que actúa como si tuviera derecho a estar donde lo son. A 3 cuadras de distancia, Sara entraba al First National Bank, sincronizando su llegada con el cambio de turno. Emma estaba a salvo con la señora Patterson en la biblioteca, rodeada de testigos. «Estoy aquí para ver al señor Blackwood», David le dijo a la recepcionista. «Dígale que David Mitchell está aquí por su hija». La sonrisa profesional de la recepcionista vaciló. «¿Tiene una cita? Querrá verme». La oficina de Edmund Blackwood estaba diseñada para intimidar con pisos de mármol, obras de arte costosas y vistas panorámicas de la ciudad. El hombre en sí era más bajo de lo que David había imaginado, probablemente de más de 70 años, con cabello plateado y un traje caro, pero su mirada era aguda y calculadora. «David Mitchell», dijo Blackwood sin levantarse. «El fontanero heroico que cree que puede salvar a mi hija de sí misma».
Soy el hombre que evitará que destruyas a tu propia familia. Respondió David. Blackwood sonrió fríamente. No tienes idea de lo que estás enfrentando. Mi hija tiene problemas y estoy tratando de ayudarla antes de que arruiné su vida por completo. ¿Obligándola a casarse con un hombre que la maltrata? ¿Amenazando con quitarle la custodia a su hija? ¿Protegiendo los intereses de mi familia y asegurándose de que mi nieta crezca con la guía adecuada? Algo que deberías entender como padre soltero. La amenaza era clara. Deja a mi hijo fuera de esto. Tu hijo ya es parte de esto. En el momento en que interferiste, convertiste a Tommy en un factor. La pregunta es si serás razonable o si necesitamos explorar otras opciones. David sacó su teléfono y le mostró a Blackwood una fotografía que Sara había tomado de unos documentos. Tengo una contrapropuesta. Llama a tu gente, deja a Sara y a Emma en paz y olvida que alguna vez supiste mi nombre. A cambio, estos documentos no llegan a los investigadores federales. Las manos de Blackwood se apretaron sobre los brazos de su silla. Supongo que mi hija compartió sus fantasías sobre tener pruebas de irregularidades. Estas no son fantasías, respondió David, mostrando otra foto. Son registros bancarios, conversaciones grabadas y pruebas fotográficas que los llevarían a ti y a Richard Morse a una prisión federal. Por primera vez, Blackwood pareció genuinamente sorprendido. ¿De dónde las sacaste? Sara ya se ha puesto en contacto con Grupo de Trabajo Federal que investiga la corrupción en el desarrollo urbano. En unas 2 horas, recibirán copias de todo, junto con su testimonio bajo juramento. Era un engaño basado en la suficiente veracidad como para ser creíble. David observó el rostro de Blackwood, buscando señales de que el hombre mayor comenzara a dudar de su posición. Incluso si existieran tales pruebas, Blackwood dijo con cautela, no tiene garantía de que los investigadores federales actúen. Tengo amigos en todos los niveles de gobierno. Tal vez, pero no puede controlar a todos. Solo se necesita un investigador honesto, y tu imperio se derrumba. Blackwood se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que había controlado durante décadas. Al volverse, su expresión era más peligrosa. Permítame hablarle de las pruebas, señor Michei. Las pruebas pueden ser desacreditadas. Los testigos pueden ser destituidos. Los investigadores federales pueden ver reducida su financiación. El sistema que cree que lo protegerá está compuesto por personas, y las personas pueden ser influenciadas. Quizás. Pero Sara no es la única testigo, ni la única persona con acceso a las pruebas. Podría silenciar a una persona, pero ¿puede silenciar a todos? ¿Qué propone exactamente? Sara y Emma desaparecen. Nuevas identidades, nueva ubicación, libertad total. A cambio, las pruebas permanecen enterradas. Blackwood consideró esto, y su garantía de que las pruebas no saldrán a la luz más tarde. Mi palabra y el conocimiento de que exponerlo no nos beneficiaría si estamos a salvo fuera de nuestro alcance. Blackwood estaba considerando la propuesta de verdad cuando su expresión se endureció. Hay un problema. Está asumiendo que me importa más evitar el procesamiento que mantener el control del legado de mi familia. A David se le encogió el corazón. Prefieres ir a prisión antes que dejar libre a Sara. Prefiero arriesgarme con los investigadores antes que dejar que mi hija desaparezca con pruebas que podrían usarse en mi contra durante años. Verás, no se trata de dinero ni poder. Se trata de familia. La forma en que Blackwood dijo, familia, le puso los pelos de punta a David. Se trataba de propiedad, no de amor. Sara nunca volverá voluntariamente. Los niños se adaptan. Emma aprenderá a apreciar ser parte de una familia poderosa. En cuanto a Sara, su voluntad es menos importante que su obediencia. David se dio cuenta de que habían llegado a un punto muerto. Entonces, se acabó. Se acabó. Cuando yo diga que se acabó, respondió Blackwood, la puerta de la oficina se abrió y entraron 2 hombres corpulentos. Mis socios te acompañarán a un lugar más privado donde podamos continuar nuestra conversación. Los planes de David se estaban desmoronando, pero recordó las palabras de Sara sobre la mayor debilidad de su padre, su arrogancia. Antes de que tus amigos me pongan la mano encima, dijo David en voz alta. Quizás quieras.
Saber que esta conversación se está grabando y transmitiendo en vivo a varias personas muy interesadas en lo que tienes que decir. Fue una mentira total, pero David lo dijo con convicción. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy yo?, preguntó David, mostrando la pantalla de su teléfono. Sara aprendió sobre equipos de vigilancia durante los años que pasó documentando tus crímenes. ¿Pensabas que entraríamos a esta reunión sin refuerzos? La duda brilló en los ojos de Blackwood. Incluso si fuera cierto, no cambiaría el hecho de que estás en mi edificio, rodeada de mi gente. Tienes razón, pero te estás perdiendo la perspectiva general. Nunca se trató de que yo saliera sano y salvo. Se trataba de ganar tiempo para que Sara hiciera lo que tenía que hacer. David le mostró a Blackwood un mensaje de texto. Paquete entregado. Misión cumplida. Por primera vez, Edmund Blackwood parecía un hombre al que podrían haber superado. ¿Qué paquete? Copias de todos los documentos, todas las grabaciones, todas las pruebas que Sara recopiló, entregadas directamente al Grupo de Trabajo Federal junto con su testimonio bajo juramento y la información de contacto de los testigos. El silencio fue absoluto. Estás mintiendo. Llama a la oficina local del FBI. Pidió hablar con la agente Jennifer Martínez sobre la investigación de Blackwood. David apostaba por un nombre que Sara había mencionado, con la esperanza de que realmente existiera un investigador. Blackwood sopesó sus opciones. Incluso si les has proporcionado pruebas, las investigaciones llevan años. Tú, Sara y Emma siguen siendo vulnerables a los accidentes que les ocurren a personas que se hacen enemigos poderosos. Tal vez, pero los investigadores federales no ven con buenos ojos a quienes amenazan a posibles testigos. Cualquier accidente ahora solo reforzará su caso en tu contra. ¿Qué quieres? La libertad de Sara y Emma. Libertad completa sin más contacto contigo ni con Richard Morse. Y a cambio, nada. Las pruebas ya están en manos de los investigadores. El testimonio de Sara consta en actas. No obtienes nada, excepto saber que si cumples el acuerdo, Sara no cooperará activamente con la fiscalía. Blackwood se esforzó por comprender que su mundo se estaba derrumbando. No tienes ni idea de lo que has empezado, con las fuerzas con las que estás jugando, la gente cuyos intereses estás amenazando. Entonces quizás deberías haberlo pensado antes de tratar a tu hija como si fuera una propiedad. Blackwood se sentó pesadamente, aparentando de repente su edad. Fuera. Todos. De ustedes. David se dirigió a la puerta. Al llegar, Blackwood volvió a hablar. Esto no ha terminado, señor Michey. Sí, lo ha hecho. Porque si algo nos pasa a alguno de nosotros, el FBI sabrá exactamente dónde buscar primero. David salió, sintiéndose como si hubiera desactivado una bomba con segundos de ventaja. Mientras bajaba en el ascensor, se permitió albergar la esperanza de que realmente lo hubieran logrado. 3 meses después, David estaba en la cocina de una pequeña casa a 2 estados de distancia, haciendo panqueques mientras Tommy y Emma discutían sobre los ingredientes. La casa estaba alquilada, amueblada con multas por artículos usados y nuevas compras, pero era suya en todos los aspectos importantes. La investigación federal había avanzado con rapidez. En 6 semanas, Edmund Blackwood y Richard Morse habían sido arrestados por cargos que iban desde soborno y extorsión hasta intimidación de testigos. Los medios locales lo habían cubierto ampliamente, describiéndolo como uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de la ciudad. Sara había testificado ante un gran jurado federal, con su identidad protegida por los protocolos de seguridad para testigos. La fiscalía estaba tan confiados en que habían ofrecido acuerdos con la fiscalía a conspiradores menores, reuniendo pruebas abrumadoras que hacían que la condena fuera casi segura. Tommy se había adaptado con su resiliencia característica. El nuevo distrito escolar contaba con un excelente programa de educación especial, y ya estaba haciendo amigos y mostrando mejoras. Lo más importante, parecía comprender que su mudanza había sido necesaria para la seguridad de todos. Emma prosperaba de maneras que le rompían el corazón a David al recordar su vida anterior. Ahora reía con libertad, hacía preguntas sin miedo y había desarrollado una estrecha amistad con Tommy que le recordaba a diario porque había tomado sus decisiones. Sara aún se recuperaba de años de abuso y miedo,
pero había encontrado trabajo como maestra sustituta, y David veía cómo su confianza regresaba gradualmente. Hablaron sobre el futuro con cautela, reconociendo los crecientes sentimientos, pero con cuidado de no apresurar nada que pudiera complicar la adaptación de los niños. El proceso legal continuaba, pero lo peor ya había pasado. David había encontrado trabajo en una empresa de fontanería local cuyo dueño agradeció su experiencia sin hacer demasiadas preguntas. Por primera vez en años, David sintió que estaba construyendo algo sostenible en lugar de simplemente sobrevivir. «Papá», dijo Tommy, «Emma quiere saber si podemos ir al parque después de desayunar». David miró a Sara, que estaba sentada con un café y el periódico, más relajada que nunca. «¿Qué te parece?» «Me parece perfecto», respondió Sara, sonriendo a ambos niños. «Pero solo si terminas de desayunar primero». Mientras David observaba a los niños negociar las condiciones de la visita al parque, se maravilló de lo normal que parecía, de lo mucho que se parecía a la vida familiar que siempre había deseado, pero que nunca había conseguido crear. No era la vida que había planeado, pero era mejor de lo que hubiera imaginado. El periódico publicó un pequeño artículo sobre la última comparecencia de Blackwood ante el tribunal, describiendo cómo al otrora poderoso empresario le habían denegado la libertad bajo fianza. Al leerlo, David no sintió satisfacción, solo un profundo alivio al ver que el hombre ya no podía lastimar a sus seres queridos. Aún quedaban desafíos por delante. Sara estaba superando un trauma que tardaría años en sanar, y ambos niños se estaban adaptando a enormes cambios. El propio David estaba aprendiendo a confiar en un futuro sin miedo, algo más difícil de lo esperado tras años de supervivencia. Pero mientras volteaba panqueques y escuchaba a su familia preparándose para otro día ordinario, David sintió una satisfacción genuina, no una satisfacción temporal, sino una profunda paz que vino de saber que estaba exactamente donde pertenecía, con exactamente las personas que más importaban. Tommy terminó sus panqueques y corrió por su chaqueta, seguida de Emma explicando sus elaborados planes de parques. Sara se puso de pie para despejar la mesa, deteniéndose para apretar el hombro de David, un gesto que transmitió todo lo que sentían, pero que no estaban listos para decir en voz alta. «¿Listo para otra aventura?», preguntó Sara, y David podía escuchar en su voz a la mujer segura y esperanzadora en la que se estaba convirtiendo. «Siempre», respondió David, alcanzando su chaqueta. «Con ustedes y estos niños, estoy listo para cualquier cosa». Mientras caminaban hacia la puerta principal, David echó una última mirada alrededor de su pequeña cocina, memorizando este momento cuando todo se sintió posible y nada se sintió amenazado. Mañana traería sus propios desafíos, pero hoy fue perfecto en su simplicidad y seguridad. Se pusieron en el sol de primavera. Una familia, no se formó por sangre, pero por la elección, pero fue perfecta en su simplicidad y seguridad. Los adultos podían ver con corazones llenos de esperanza. Los héroes no eran personas con poderes especiales. Al pararse era peligroso, y quien protegía a los vulnerables incluso cuando les costó todo. Nunca había querido ser un héroe, pero cuando llegó el momento en que Sara y Emma necesitaban a alguien para pararse con ellos, David había descubierto reservas de coraje que no había sabido que poseía. Ahora, viendo a Tommy y Emma correr hacia el patio de recreo mientras Sara caminaba a su lado en un cómodo silencio, David entendió que la mayor victoria no era derrotar a Edmund Blackwood. La mayor victoria fue esta. Los cuatro caminan juntos hacia un futuro que habían creado a través de sus elecciones, libres de convertirse en quien quisieran ser. La lluvia se había detenido, la tormenta había pasado y el sol brillaba en un nuevo día lleno de milagros ordinarios y alegrías simples. Para un padre soltero que había comenzado este viaje tratando de arreglar las tuberías rotas de otras personas, era más que suficiente. Fue todo.